Son las 6:15 de la mañana. El mercado municipal Aragón todavía huele a noche, a hormigón húmedo, a lejía del turno de limpieza, al primer café de la máquina del pasillo central que nadie ha recogido todavía. Los pasillos están en penumbra. Las persianas metálicas de los puestos bajadas. Solo algunos vendedores tempranos, el de las salazones, la mujer de los quesos, han llegado ya y trabajan en silencio, sin encender las luces generales del pasillo. A las 7:10, Rosa, la vendedora de naranjas del puesto 14, pasa frente al puesto 23 y se detiene. La persiana está bajada. Normal, todavía es pronto. Pero el candado no está puesto por fuera. El candado está puesto por dentro. Rosa lo mira un momento. Lo ve raro. Sigue caminando hacia su puesto, se pone el delantal y empieza a montar la balanza. No le da más importancia. Ese candado, ese detalle mínimo que ella casi descarta, será lo primero que la policía fotografiará 4 horas después. Y será lo último que el juez mencionará en su sentencia años más tarde, como prueba de que lo que ocurrió aquella madrugada no fue un accidente. Pero para entender eso, hay que volver al principio. Hay que volver a ella. Para entender qué pasó aquella madrugada, hay que volver a quién era la mujer del puesto 23. Llevaba 28 años en el mismo sitio. 28 años de madrugar a las 5, de cargar cajas de fruta de temporada, de conocer a los mismos clientes por el nombre, por el barrio, a veces por la enfermedad que seguían, o el nieto que había nacido. En los mercados municipales de cualquier ciudad española existe esa figura. La persona que lleva tanto tiempo en el mismo puesto, que forma parte del paisaje del barrio, igual que el bar de la esquina o la farmacia. Ella era eso. La llamaremos Concha, aunque ese no es su nombre real. Tenía 57 años. Era de un pueblo pequeño de la provincia y había llegado a la ciudad de joven con su primer marido, cuando los mercados municipales todavía eran el centro comercial del barrio antes de que llegaran los supermercados. Se quedó en el mercado. Su marido no. Había criado sola a 2 hijos. El mayor vivía ya en otro país, el pequeño en el mismo barrio, a 4 calles del mercado. Los jueves comían juntos, casi sin excepción. Su puesto era el más ordenado del pasillo, no por vanidad, sino por método. Las naranjas apiladas en pirámide, las mandarinas en la cesta de mimbre que había comprado en un mercadillo hace 12 años, los precios escritos a mano en tarjetas de cartulina que ella misma cortaba con unas tijeras pequeñas que guardaba en el delantal. A Concha no le gustaba el café de la máquina del pasillo. Siempre traía el suyo en un termo de acero, negro, sin azúcar, del que bebía 3 tazas a lo largo de la mañana. Sus compañeros la recuerdan así: constante, puntual casi con exactitud quirúrgica. Llegaba entre las 5:15 y las 5:20, nunca antes, nunca después. Discreta en sus problemas, generosa con los clientes mayores que a veces llegaban con el dinero justo. El martes, antes de que todo ocurriera, Concha había tenido una discusión en el mercado. Una discusión que, al principio, nadie relacionaría con nada. La había tenido con un hombre al que varios vendedores conocían de vista. Alguien que llevaba semanas apareciendo por el pasillo a horas raras, siempre cerca del puesto 23, sin comprar casi nunca. La discusión había sido breve, en voz baja. Ella le había pedido que se marchara. Él se había marchado. Nadie preguntó más. En un mercado, la gente tiene sus cosas. Esa misma tarde, Concha llamó a su hijo pequeño. Hablaron 20 minutos. Él recordaría después que su madre le había dicho casi de pasada que tenía un problema con alguien, del que ya hablarían el jueves. El jueves no llegó a tiempo.
La noche del miércoles al jueves, Concha hizo algo que no hacía nunca. Volvió al mercado sola, fuera del horario de apertura. Los mercados municipales tienen un sistema de acceso para vendedores fuera de horario. Una llave maestra que permite entrar por la puerta de carga en la parte trasera del edificio. Varios puesteros tienen copia. Concha la tenía. Algunos vendedores usan ese acceso para reponer género a deshoras, para preparar el puesto la noche anterior, cuando esperan una partida grande de mercancía. Según el registro de acceso del edificio, un sistema básico de tarjeta magnética que la dirección del mercado había instalado 3 años antes. Concha entró por la puerta trasera a las 11:42 de la noche. No hay registro de que volviera a salir. A las 11 de la mañana del jueves, cuando el mercado llevaba ya 4 horas abierto y el puesto 23 seguía con la persiana bajada y el candado puesto por dentro, Rosa, la vendedora de naranjas, llamó al encargado del mercado. El encargado llamó a la policía y la policía encontró, detrás de esa persiana metálica, algo que cambiaría para siempre la historia de ese mercado y de ese barrio. Los primeros agentes llegaron a las 11:17. No traían orden judicial. La llamada del encargado había sido lo suficientemente vaga como para que los agentes no supieran exactamente qué esperar. Una vendedora que no ha abierto, el puesto cerrado, de una forma rara. El turno de mañana despachó a una patrulla. Protocolo básico. Lo que vieron al levantar la persiana, con ayuda del propio encargado, que tenía llave general del sistema interior, cambió el carácter de la intervención en cuestión de segundos. Concha estaba dentro de su puesto. Aquí se detiene el relato en los detalles físicos, porque no es eso lo que importa. Lo que importa es lo que ese escenario le dijo a los investigadores desde el primer momento, y lo que tardaron semanas en comprender del todo. El café del termo estaba en la encimera del puesto. Todavía había un poco dentro. Frío. El puesto estaba ordenado. Las cajas de fruta colocadas, la balanza en su sitio. Como si alguien hubiera estado preparando la apertura del día siguiente. O como si alguien hubiera querido que pareciera eso. La policía científica acordonó el mercado completo en menos de media hora. Los vendedores fueron evacuados al pasillo exterior. Algunos se enteraron de lo que había pasado antes de llegar a la calle. Otros lo supieron horas después, por las noticias del mediodía. Rosa, la del puesto 14, se sentó en el banco de la calle y no habló con nadie durante mucho tiempo. La investigación oficial comenzó esa misma tarde. El equipo de homicidios de la jefatura provincial se hizo cargo del caso. El inspector al frente de la investigación, un hombre con más de 20 años en el cuerpo, que había llevado casos complejos antes, declaró a los medios esa primera tarde una sola frase: «Estamos trabajando con todas las hipótesis abiertas». Era, a la vez, lo más honesto y lo más ambiguo que podía decir, porque desde el primer momento había algo que no encajaba: el sistema de acceso del mercado. El registro de tarjeta magnética mostraba que Concha había entrado a las 23:42. No había ningún otro acceso registrado después de esa hora y antes de las 6:00 de la mañana, momento en que el sistema reiniciaba el registro diario. Y sin embargo, alguien o algo había cerrado el candado interior. Los técnicos lo comprobaron varias veces. El candado era el mismo que Concha usaba desde hacía años. Un candado de barra horizontal, del tipo que se engancha desde dentro. Para cerrarlo desde fuera era necesario, físicamente, estar dentro del puesto en el momento de cerrarlo. Eso generó la primera hipótesis de trabajo.
O Concha había cerrado el candado ella misma antes de que ocurriera algo, lo que abría preguntas sobre el timing. O alguien había estado dentro del puesto con ella y había salido de una manera que el registro de acceso no recogía. Esta segunda posibilidad obligó a los investigadores a revisar el edificio entero. El Mercado Aragón había sido construido en los años 60 y reformado parcialmente en 2 ocasiones. La última reforma, hacía 11 años, había cerrado varios accesos secundarios, pero no todos. En la zona de los almacenes traseros, detrás del pasillo de carnicerías, existía una salida de emergencia cuya alarma llevaba sin funcionar correctamente más de 2 años. La dirección del mercado lo sabía. El ayuntamiento lo sabía. Nadie lo había reparado. Por esa puerta no había ningún registro de tarjeta. Era una salida mecánica pura. El equipo de investigación consideró de inmediato esta vía de entrada y salida alternativa. Alguien que conociera el edificio, y en un mercado con décadas de historia, muchas personas lo conocían, podría haber entrado o salido sin dejar registro electrónico. El informe forense preliminar, emitido 48 horas después, confirmó que la muerte de Concha no había sido por causas naturales. Más allá de eso, las autoridades no dieron detalles públicos. La familia fue informada en privado. Los primeros sospechosos vinieron de donde suelen venir, el círculo cercano. El hijo pequeño fue el primero en ser interrogado. Tenía coartada para la noche del miércoles. Había estado en casa de un amigo. Había gente presente. Las cámaras de un local cercano le situaban en otro barrio hasta pasada la medianoche. Fue descartado con rapidez, aunque el proceso fue doloroso para él. El encargado del mercado también fue interrogado. Tenía acceso, tenía llaves, conocía el edificio, pero su jornada de la noche estaba documentada. Había estado en una reunión de propietarios de local hasta las 10. Hay registro, hay testigos. No había tiempo material. La investigación viró entonces hacia algo que varios vendedores habían mencionado de forma espontánea en las primeras declaraciones. El hombre que llevaba semanas merodeando cerca del puesto 23. Nadie sabía su nombre. Nadie le había pedido identificación. Era, según las descripciones coincidentes de 4 vendedores distintos, un hombre de entre 40 y 50 años, complexión media, que a veces llegaba a primera hora cuando el mercado abría y se quedaba un rato sin comprar nada, mirando hacia el puesto de Concha. Rosa, la del puesto 14, añadió un detalle que los demás no habían mencionado. Ese hombre, en una ocasión, había intentado entrar al puesto de Concha por el lateral, donde hay una pequeña entrada de servicio. Concha le había parado con un gesto seco, sin palabras. El hombre se había marchado sin decir nada. Eso fue la semana anterior a la muerte. La policía pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del mercado. Aquí apareció el segundo problema grave de la investigación. El sistema de videovigilancia del Mercado Aragón cubría únicamente la entrada principal y la zona de caja de la administración. Los pasillos interiores no tenían cobertura. La reforma de 11 años atrás había contemplado instalar cámaras en los pasillos, pero el presupuesto se había recortado y la instalación se había aplazado indefinidamente. El mercado llevaba 11 años con un sistema de vigilancia incompleto que todo el mundo dentro sabía cómo sortear. Las imágenes de la entrada principal mostraron a Concha llegando en coche, aparcando en la calle lateral, entrando por la puerta trasera con su tarjeta a las 23:42. Sola. Mostraron también, en las horas previas, al hombre que los vendedores habían descrito.
Había estado en las inmediaciones del mercado esa misma tarde, en torno a las 7 de la tarde, antes del cierre. Pero no había grabaciones de él entrando, y no había grabaciones de él saliendo. La investigación llevaba 12 días cuando cometió su primer error grave. La presión mediática era intensa. El caso había tenido cobertura desde el primer día. Una mujer sola asesinada dentro de su puesto de trabajo, con el mercado cerrado, y el tipo de detalle que los medios no podían ignorar. Hubo filtraciones. Hubo informaciones inexactas que circularon como si fueran confirmadas. Una de esas informaciones señalaba con nombres a un vecino del barrio que había tenido en el pasado algún tipo de disputa menor con Concha por cuestiones de aparcamiento. Ese hombre pasó varios días en el centro de una tormenta mediática antes de que la policía aclarara que no era sospechoso. El daño ya estaba hecho. La investigación perdió foco durante casi 2 semanas. Se dispersaron recursos, se siguieron pistas que no llevaban a ningún lado. Y mientras tanto, el hombre que Rosa había visto intentar entrar al puesto seguía sin nombre, hasta que alguien lo reconoció. El reconocimiento no llegó de la policía. Llegó de una mujer que vio las imágenes de seguridad difundidas por los medios de comunicación, imágenes borrosas, captadas desde la cámara exterior del mercado, que mostraban a un hombre de espaldas, y llamó al teléfono de información que la investigación había habilitado. La mujer dijo que reconocía la forma de caminar. Es un detalle que parece menor, casi inverosímil, pero los investigadores lo tomaron en serio, porque el ser humano reconoce a las personas que conoce no solo por la cara, los reconoce por el modo en que mueven el cuerpo, por la postura, por el ritmo. Hay estudios forenses sobre ello. Hay jurisprudencia. La mujer que llamó dijo que ese hombre era alguien con quien Concha había tenido una relación años atrás. Una relación que había terminado mal, que él no había aceptado el final, que en algún momento, hacía años, Concha había llegado a contemplar interponer una denuncia por acoso, aunque finalmente no lo había hecho. La policía tenía ahora un nombre. Lo verificaron en 48 horas. El hombre, al que llamaremos únicamente por su primer apellido, Valdés, conforme a los documentos judiciales que son públicos, tenía antecedentes menores, no por violencia, sino por cuestiones administrativas, deudas. Vivía solo, en un piso de alquiler en un municipio a 20 kilómetros del mercado. Trabajaba en el sector del transporte, con horarios variables. Y tenía, según confirmaron 2 personas de su entorno, al ser interrogadas, un conocimiento detallado del mercado Aragón. Había trabajado allí como repartidor de género durante más de 3 años, casi una década atrás. Conocía el edificio, conocía la salida de emergencia, conocía los horarios. Si has llegado hasta aquí, ya intuyes hacia dónde va todo esto. Antes de que sigamos, si este tipo de periodismo narrativo te parece valioso, suscríbete al canal. Es gratis, es lo único que nos pides que hagas. Y ayuda a que podamos seguir cubriendo casos como este con el tiempo y el rigor que merecen. Seguimos. La policía obtuvo una orden de registro para el domicilio de Valdés. Lo que encontraron allí no fue una confesión, ni un arma, ni una prueba material directa. Lo que encontraron fue algo más perturbador en cierto sentido. Un seguimiento. En un cajón del dormitorio había impresiones de páginas web, artículos sobre el mercado Aragón, fotografías del exterior del mercado descargadas de Google Maps, un papel escrito a mano con los horarios de apertura y cierre del mercado, actualizados, incluyendo el horario especial de semana
de fiestas locales que había cambiado ese mismo año. También había una llave pequeña, de latón, que no correspondía a ninguna cerradura de su domicilio. La policía la llevó a peritos. El perito cerrajero determinó en su informe que la llave era compatible con el sistema de acceso de servicio del Mercado Aragón, no con la tarjeta magnética del sistema moderno, sino con las cerraduras mecánicas antiguas de las puertas de almacén, que no habían sido sustituidas en las reformas. La acusación sostendría, durante el juicio, que esa llave había sido obtenida por Valdés durante su etapa como repartidor, años atrás, y conservada. La defensa lo disputaría. Pero la llave no estaba sola. En el mismo cajón, debajo de las impresiones de páginas web, había una fotografía impresa en papel normal, de bajo coste, como las que se pueden imprimir en cualquier tienda de revelado. La fotografía mostraba el puesto 23 del Mercado Aragón. Mostraba a Concha de espaldas, trabajando. La foto había sido tomada desde el exterior del puesto, a través del pasillo, sin que ella lo supiera. No había fecha impresa, pero los metadatos del archivo digital que la policía recuperó del ordenador de Valdés indicaban que había sido tomada 9 semanas antes de la muerte de Concha. 9 semanas. Valdés fue detenido 17 días después del inicio de la investigación. No opuso resistencia. En el momento del arresto no dijo nada. En comisaría, asistido por su abogado, ejerció su derecho a no declarar. El caso pasó a manos del juzgado de instrucción. Y fue entonces, en la fase de instrucción judicial, cuando aparecieron los detalles que la prensa no había contado. El juicio oral comenzó casi 2 años después del crimen. 2 años es mucho tiempo para una familia. Para el hijo pequeño de Concha, que había pasado ese tiempo entre el duelo y la espera, fue un período que describió en una entrevista posterior como aprender a vivir en pausa. Su hermano volvió del extranjero para estar presente durante las sesiones. La sala del tribunal tenía capacidad para 80 personas. En las primeras jornadas estuvo llena. La fiscalía presentó una acusación por asesinato con alevosía, argumentando premeditación. La defensa planteó desde el inicio que las pruebas eran circunstanciales, que una llave compatible con una cerradura no probaba que se hubiera usado esa noche, que la fotografía podía tener una explicación inocente, que el reconocimiento de la marcha en una imagen borrosa no era prueba forense, no era una defensa irrazonable, era el trabajo de un abogado haciendo lo que debe hacer. Pero el juicio deparó 3 momentos que cambiaron el equilibrio de la sala. El primero fue el testimonio de la mujer que había llamado al teléfono de información. Declaró durante 40 minutos. Habló de lo que Concha le había contado en su momento sobre la relación con Valdés, sobre el miedo que había llegado a sentir, sobre la decisión de no denunciar porque no quería complicaciones y porque pensaba que él acabaría por desaparecer solo. La defensa la interrogó sobre la fiabilidad de los recuerdos, sobre la posibilidad de estar confundiendo cosas. El testimonio resistió. El segundo momento fue la declaración del perito forense sobre el informe de la muerte. Sin entrar en detalles gráficos, y el juicio se esforzó, en ese sentido, en proteger la dignidad de Concha durante las sesiones, el perito estableció que el momento de la muerte era coherente con las horas de madrugada y que la disposición del cuerpo y del entorno era coherente con la acción de una tercera persona que hubiera querido crear la apariencia de una muerte accidental o de causas naturales. El candado cerrado por dentro era parte de esa escenificación, una trampa que casi funcionó.
que habría funcionado si Rosa no hubiera notado algo raro a las 7:10 de la mañana, y si la investigación no hubiera sido lo suficientemente meticulosa como para no descartar esa anomalía. El tercer momento fue la declaración de Valdés. Decidió declarar. Su abogado lo había aconsejado en contra, según trascendió después. Pero él quiso hablar. Su declaración fue larga, contradictoria en varios puntos, y terminó generando más daño a su causa que beneficio. Reconoció haber estado en los alrededores del mercado esa tarde. Argumentó que era casualidad, que pasaba por allí por motivos de trabajo. Reconoció conocer la salida de emergencia, pero negó haber entrado por ella esa noche. Sobre la llave dijo que no sabía cómo había llegado a su cajón. Sobre la fotografía dijo que la había tomado tiempo atrás, porque todavía tenía sentimientos hacia Concha y que eso no era un delito. El fiscal, en el turno de réplica, le preguntó si Concha sabía que él había tomado esa fotografía. Valdés guardó silencio durante varios segundos. Después dijo que no. Ese silencio, esos segundos, fueron lo que varios periodistas presentes recordarían como el momento en que el juicio cambió. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue culpabilidad por asesinato con alevosía, con la mayoría necesaria. La sala guardó silencio cuando se leyó. No hubo gritos ni aplausos. El hijo pequeño de Concha, según crónicas presentes, apoyó la cabeza en el hombro de su hermano y no levantó la vista del suelo durante varios minutos. La sentencia fue de 20 años de prisión, con la inhabilitación correspondiente y la obligación de reparación económica a la familia. La acusación particular había pedido una pena mayor. La defensa anunció recurso de apelación. El recurso fue desestimado por el Tribunal Superior. La sentencia quedó firme. Durante el juicio salieron a la luz cosas que la prensa no había contado. Una de ellas fue que Concha, 2 años antes de su muerte, había hablado con una asesora de una asociación de atención a mujeres en situación de riesgo. Lo había hecho de manera informal, sin abrir expediente, sin dar nombres. Había descrito una situación de acoso que quizás no era para tanto, sus propias palabras. La asesora, que declaró en el juicio, dijo que lo que Concha describía sí era para tanto, que le había ofrecido asesoramiento para interponer una denuncia, que Concha había dicho que lo pensaría. No volvió. La otra cosa que salió a la luz fue el sistema de la salida de emergencia. El perito técnico, designado por el juzgado, confirmó que la puerta de emergencia del Mercado Aragón llevaba sin alarma operativa desde hacía más de 2 años. El ayuntamiento y la dirección del mercado recibieron sendas resoluciones de la inspección técnica a raíz del juicio, instándoles a regularizar la situación de forma inmediata. La puerta fue reparada 3 semanas después de que la sentencia quedara firme. 2 años y 3 semanas tarde. Hoy, el puesto 23 del Mercado Aragón sigue abierto. Lo lleva una mujer joven que llegó al mercado el año siguiente. No conoció a Concha, aunque le han contado cosas. En el pasillo hay quien dice que todavía piensa en ella cada vez que abre la persiana por la mañana. Que durante un tiempo varios vendedores tardaban un poco más de lo normal en bajar sus persianas al cierre, como si hubiera algo incómodo en ese acto, en ese sonido de metal contra el suelo. El hijo pequeño de Concha sigue viviendo en el barrio. El mayor volvió al extranjero. Los dos mantienen contacto, más del que mantenían antes. Hay cosas que unen a las personas de maneras que nadie elige. Valdés cumple condena. Su sentencia no contempla salida anticipada antes de que transcurra un período mínimo fijado por el tribunal. Pero lo que permanece
más allá de los nombres y las fechas y los artículos de Código Penal, es una pregunta que este caso, como tantos otros, deja sin resolver de forma satisfactoria. Concha habló con alguien 2 años antes. Describió lo que le estaba pasando. Le ofrecieron ayuda. Y ella no volvió. No se trata de culparla. No es eso. Entender lo que le impidió volver es más complejo y más incómodo que cualquier acusación. Tiene que ver con el miedo a no ser creída, con la idea de que lo que le pasa a una no es para tanto, con la carga de tener que demostrar que el peligro es real antes de que el peligro se materialice. Es un patrón que los profesionales que trabajan en estas situaciones reconocen sin dificultad. Y es un patrón que sigue ahí. La mañana en que Rosa vio el candado cerrado por dentro, lo miró, lo encontró raro y siguió caminando hacia su puesto. Después dijo que ojalá hubiera llamado entonces, que ojalá hubiera preguntado, pero también que en ese momento no tenía ningún motivo concreto para pensar que algo grave había pasado. Solo un candado en una posición extraña. A veces el peligro no parece peligro hasta que ya ha ocurrido, y esa es, quizás, la razón por la que casos como el de Concha importan más allá del crimen en sí. No solo para entender lo que falló en la investigación, o en el sistema de seguridad del mercado, o en los procedimientos judiciales, sino para entender lo que fallamos antes, mucho antes. Rosa sigue en el puesto 14. Lleva 31 años en el mercado. Dice que ya no pasa por el pasillo central a las 7 menos 10 sin mirar el puesto 23. No busca nada en particular, solo mira. Como si ahora entendiera que mirar tiene un peso que antes no le había dado. El café del termo de Concha estaba frío cuando la policía llegó. Llevaba horas así. Y sin embargo, ese detalle, ese café que nadie había bebido, esa rutina que se había roto en algún momento de la madrugada, fue lo que le dijo al inspector, antes de tener ninguna otra prueba, que allí dentro no había un accidente. Había una historia. Y las historias, incluso las más oscuras, merecen ser contadas con cuidado. Hasta la próxima semana. Si quieres que cubramos otro caso, déjalo en los comentarios. Leemos todo.